En la cena familiar, mis padres dijeron, nadie necesita tu dinero ni a ti. Mi hermana estuvo de acuerdo. Me mantuve en silencio, haciendo tranquilamente cosas que ellos nunca esperaron. Mi nombre es Dakota Riley. Tengo 27 años y vivo en San Francisco. Estaba sosteniendo el tazón de puré de papas cuando mi vida se desmoronó. Se suponía que sería una cena familiar tranquila en Franklin, el tipo de cena que había pagado 1000 veces antes, pero esta vez el aire se sentía pesado. Demasiado tranquilo. Mi padre dejó su tenedor. Me miró fijamente a los ojos. Ya no había amor en su rostro. Solo una distancia fría y dura. Él dijo, nadie necesita tu dinero, Dakota, y nadie te necesita a ti. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. Me volví hacia mi madre, pero ella apartó la mirada. Me volví hacia mi hermana, Sierra. Esperé a que interviniera. Esperé a que dijera, eso no es cierto. Después de todo lo que había hecho por ella, los préstamos, el auto, el apoyo. Seguramente me defendería. Pero no lo hizo. Sierra simplemente me miró y asintió. Estuvo de acuerdo sin dudarlo. La mesa entera se quedó en silencio. Parecía que habían ensayado este momento. Querían echarme. Esperaban que llorara. Esperaban que les rogara que me amaran. Pero no derramé una sola lágrima. No grité. Simplemente me quedé muy callada. Creían que me habían roto. No se dieron cuenta de que mi silencio no era una rendición. Era una advertencia. Y estaban a punto de perderlo todo. No era un ruido que pudieras grabar en un teléfono. Era una sensación. Era el zumbido de la ansiedad que vibraba en las paredes. No crecí con dinero. Crecí con el miedo a no tenerlo. Nuestra casa era pequeña. Tenía un revestimiento gris que empezaba a pelarse, revelando la madera húmeda debajo. Los escalones del porche delantero estaban sueltos. Si pisabas el tercero, hacía un fuerte crujido como un hueso rompiéndose. Mi padre siempre decía que lo arreglaría. Nunca lo hizo. Estaba demasiado cansado. Mi padre trabajaba en la planta de ensamblaje local. Era un trabajo duro. Llegaba a casa con grasa debajo de las uñas y una expresión gris en la cara. Mi madre trabajaba a tiempo parcial en una cafetería, pero sus turnos eran irregulares. Nunca sabíamos si tendríamos un buen mes o un mal mes. Generalmente, era un mal mes. Yo era la mayor. Ser la mayor en una familia con problemas es un trabajo. No eres solo un niño. Eres un testigo. Recuerdo las noches vívidamente. La televisión estaría encendida, con algún ruidoso programa de juegos, pero nadie lo estaba viendo. Mis padres estarían en la cocina. Creían que estaban susurrando, pero la casa era delgada. Podía oír todo. La factura de la luz está en rosa de nuevo, George, decía mi madre. Su voz no era de enojo. Era de miedo. Un sonido agudo y tenso. Lo sé, Elizabeth. Lo sé, respondía mi padre. Voy a hacer horas extras la semana que viene. Solo escóndela en el cajón por ahora. El cajón. Ese cajón de la cocina era el lugar más aterrador del mundo para mí. Era donde las notificaciones rojas y rosas iban a morir. Era donde vivían las advertencias. Tenía 10 años cuando empecé a revisar el correo antes de que mis padres llegaran a casa. Revisaba los sobres. Aprendí los logotipos de las agencias de cobro. Aprendí que el aviso final significaba que las luces podrían apagarse. Ponía el correo malo al fondo de la pila, tratando de proteger a mis padres, tratando de retrasar la discusión que sabía que se avecinaba. Luego estaba el frío. En Franklin hace un frío gélido en invierno. El viento te atraviesa. Nuestra caldera era vieja. Era una bestia de metal oxidada en el sótano que traqueteaba y tosía. Le costaba mantener la casa por encima de los 15 grados. Para ahorrar dinero, mi madre inventó el juego de las capas. Bueno, chicas, decía,
aplaudiendo como si fuera una fiesta. ¿Quién puede ponerse más suéteres hoy? A mi hermana pequeña, Sierra, le encantaba. Era 4 años menor que yo. Se ponía 3 camisetas y un chaleco acolchado y se paseaba por la sala riendo. No sabía que éramos pobres. Solo pensaba que estábamos jugando a disfrazarnos, pero yo sí lo sabía. Me sentaba en el sofá con 2 sudaderas puestas, viendo mi aliento empañar el aire de la sala. Sabía que el termostato estaba puesto a 12 grados porque cada grado costaba dinero que no teníamos. Miré a Sierra girando en círculos, feliz y ajena, y sentí una necesidad feroz y ardiente de protegerla. No quería que ella supiera nunca lo que significaban los sobres rojos. No quería que supiera porque papá a veces se sentaba en la oscuridad mirando la pared. El punto de inflexión ocurrió cuando yo tenía 12 años y Sierra tenía 8. Era septiembre, temporada de regreso a clases. Sierra llegó a casa de la escuela un día con la cara surcada de lágrimas. Cerró la puerta de golpe y corrió directamente a nuestra habitación. Compartíamos una habitación. Era pequeña con literas. Yo tenía la de arriba, ella la de abajo. La encontré boca abajo sobre su almohada, sollozando. Sus pequeños hombros temblaban. Sierra, le pregunté. Me senté en el borde de su cama. ¿Qué pasó? Se incorporó. Tenía la cara roja y manchada. Odio la escuela, dijo. Odio a todos. ¿Por qué? Le aparté el cabello de la cara. Es la clase de gimnasia, lloró. Todas tienen las zapatillas plateadas. Todas las chicas, incluso Jessica, y su padre ni siquiera trabaja. Yo soy la única con las genéricas del contenedor de descuentos. Se rieron de mí, Dakota. Me llamaron Sierra la barata. Se me rompió el corazón. Conocía esos zapatos. Costaban $60. Para nosotras, $60 era una semana de comestibles. Era la mitad de la factura de la luz. Se los pedí a mamá, sollozó Sierra. Me gritó. Dijo que era egoísta. Dijo que debería estar agradecida de tener pies. Miré a mi hermana pequeña. No era egoísta. Solo quería encajar. Quería ser como las demás. La abracé fuerte. Olía a champú de fresa y lágrimas. Escúchame, le susurré al oído. No llores. No es justo, gimió. Sé que no es justo, dije. Pero voy a arreglarlo. Ella se apartó y me miró. ¿Cómo? Tú también eres una niña. La miré a los ojos. Me sentí mayor que 12 años. Me sentí antigua. Voy a estudiar, le dije. Voy a ser la persona más inteligente de esta ciudad. Y luego voy a conseguir un gran trabajo. Un trabajo que pague dinero de verdad, no como el de papá. Sierra sollozó. ¿En serio? Sí, lo prometí. Y cuando lo haga, te compraré lo que quieras. ¿Quieres zapatillas plateadas? Te compraré 10 pares. ¿Quieres un coche? Te compraré un coche. Lo prometo, Sierra. Me ocuparé de nosotras. Esa promesa se convirtió en mi religión. Desde ese día, cambié. Dejé de ser una niña. Me convertí en una máquina. Mientras otros adolescentes en la escuela secundaria iban a partidos de fútbol o pasaban el rato en el centro comercial, yo estaba en la mesa de la cocina. Tenía mis libros extendidos. Aprendí a ignorar el sonido de mis padres discutiendo por dinero en la habitación de al lado. Tomé todas las clases avanzadas. Cálculo, física, informática. Descubrí que era buena programando. Tenía sentido para mí. El código era lógico. Si tenías un problema, escribías una línea de código para solucionarlo. No era como mi vida, donde los problemas simplemente flotaban en el aire sin solución. Trabajaba a tiempo parcial en la tienda de comestibles los fines de semana. No guardaba un céntimo de mi sueldo. Le daba la mitad a mi madre para los comestibles y la otra mitad la ahorraba para las solicitudes universitarias.
Mis padres no entendían realmente lo que estaba haciendo. ¿Por qué estudias tanto? Me preguntaba mi padre, viendo la televisión. Te vas a quemar. Solo consigue un trabajo en el banco o algo así. Voy a conseguir una beca, papá, le decía sin levantar la vista. ¿Sigues soñando?, murmuraba. La gente como nosotros no consigue becas, pero yo sí la conseguí. La carta llegó en la primavera de mi último año. Era un sobre grueso. Lo abrí en el porche, de pie en el escalón que no chirriaba. Matrícula completa. Programa de Ingeniería de la Universidad de California. Sentí que iba a flotar. Lo había logrado. Había encontrado la salida de escape. Corrí adentro para decirles. Mamá, papá. Grité. Entré. Conseguí una beca completa para California. Mi madre estaba limpiando la encimera. Se detuvo. Me quitó la carta de la mano. La leyó. Esperé a que me abrazara. Esperé a que llorara de alegría. Esperé a que dijera, estoy tan orgullosa de ti, Dakota. Ella dejó la carta. Parecía cansada. California. Dijo. Eso está lejos, Dakota. ¿Quién me va a ayudar con el presupuesto si estás en California? Se me cayó el corazón. Mamá, es la universidad gratis, dije. Es mi futuro. Lo sé, suspiró. Es solo que... Confiamos en ti. Seguiré ayudando, dije rápidamente. La culpa ya me arañaba la garganta. Conseguiré un trabajo allí. Enviaré dinero a casa. ¿Lo prometo? Esa fue la condición de mi libertad. Podía irme, pero tenía que pagar por el privilegio. Así que hice mis maletas. Abracé a Sierra. Adiós. Ahora tenía 16 años y era hermosa. No tenía que preocuparse por las calificaciones porque yo la había ayudado con sus tareas durante años. No olvides tu promesa, bromeó mientras cargaba el coche. No lo haré, dije seriamente. Voy a hacernos ricas. Me alejé de la casa gris y descascarada. Me alejé del escalón roto del porche. Creí que me dirigía hacia una nueva vida. No me di cuenta de que solo estaba extendiendo la correa. No estaba escapando. Solo iba a un lugar donde podría ganar lo suficiente para llevarlos a todos a cuestas. San Francisco era un planeta diferente. Los edificios eran de vidrio y acero. El aire olía a océano y café caro. La gente caminaba rápido y hablaba de startups y acciones. Me sentí pequeña. Me sentí como la chica de Franklin con los zapatos baratos, pero trabajé más duro que nadie. Conseguí un trabajo como ingeniera de software junior en una gran empresa tecnológica justo al salir de la universidad. El salario inicial era más dinero del que mi padre ganaba en 5 años. Cuando vi mi primer cheque de pago, casi lloré. Me senté en mi pequeño y caro estudio y miré el número en la pantalla. No compré champán. No fui a una cena elegante. Abrí mi aplicación bancaria y configuré una transferencia a Elizabeth y George Riley. Cantidad, $1000. Los llamé. ¿Lo recibiste? Pregunté. ¿Recibir qué? Preguntó mi padre. Revisa tu cuenta, le dije. Una pausa, luego. Ah, sí, lo recibimos. Gracias, Dakota. El camión necesitaba neumáticos nuevos de todos modos. Eso fue todo. Ni un wow. Ni un que eres increíble. Solo una confirmación de que la transacción se había realizado con éxito, pero yo seguí haciéndolo todos los meses. Empezó con $1000. Luego, a medida que me ascendían, se convirtió en 1500. Luego, en 2000. Me convertí en el pilar invisible de la familia. Si el techo goteaba en Franklin, no llamaban a un techador. Me llamaban a mí. Si el perro enfermaba, me llamaban a mí. Si los impuestos subían, me llamaban a mí. Dakota, soy mamá. Escucha,
Recibimos una carta del condado. Nos quedamos un poco cortos este mes. ¿Cuánto, mamá? Preguntaba yo, tecleando en mi teclado en el trabajo, agotada de una sesión de codificación de 10 horas. 600. De acuerdo, enviado. Vivía como una monja en San Francisco para que ellos pudieran vivir cómodamente en Franklin. Mis compañeros de trabajo conducían Teslas e iban de viaje de esquí a Tahoe. Yo conducía un sedán de 10 años y pasaba mis fines de semana durmiendo porque hacía trabajos freelance por mi cuenta para ganar dinero extra. Me decía a mí misma que valía la pena. Estaba cumpliendo mi promesa. Luego vino la era de Sierra. Sierra no fue a la universidad. Dijo que no era académica. Le gustaba la moda. Le gustaba el estilo. Era la chica popular del pueblo, la que todos miraban. Me llamó cuando yo tenía 25 años. Dakota. Chilló. Tengo la mejor idea. ¿Conoces ese escaparate vacío en Main Street, al lado de la panadería? Sí, dije, acunando el teléfono mientras cocinaba fideos instantáneos. Quiero abrir una boutique, dijo. No hay donde comprar ropa bonita en Franklin. Todos tienen que conducir una hora hasta el centro comercial. Podría vender cosas de moda aquí mismo. Tengo buen ojo para ello, Dakota. Sé que sí. Escuché su entusiasmo. Escuché la esperanza en su voz. Me recordó a la niña que quería las zapatillas. Eso suena como una gran idea, Sierra, dije. Solo hay una cosa, dijo, bajando la voz. Los bancos no me dan un préstamo. No tengo historial crediticio. ¿Y mamá y papá? Bueno, ya sabes. Yo lo sabía. Mamá y papá tenían mal crédito y no tenían ahorros. ¿Cuánto necesitas? Pregunté. Sabía dónde iba esto. Para asegurar el alquiler, comprar los estantes, el inventario, la señalización. Unos $30.000, dijo. Me atraganté con el agua. $30.000. Por favor, Dakota, suplicó. Te pagaré. Lo juro, es una inversión. Una vez que la tienda despegue, ganaré mucho dinero. No necesitaré más tu ayuda. Seré independiente. Esa palabra me atrapó. Independiente. Si Sierra podía construir un negocio, tal vez podría mantenerse a sí misma. Tal vez incluso podría ayudar a mamá y papá. Tal vez, finalmente, podría empezar mi propia vida. De acuerdo, dije. Lo haré. Agoté mi cuenta de ahorros. Años de bonificaciones, años de horas extras se fueron en una sola transferencia bancaria. Sierra abrió Sierra Style. Volé a casa para la gran inauguración. Me quedé en un rincón viéndola cortar la cinta. Estaba radiante. Llevaba un vestido que yo había pagado, de pie en una tienda que yo había pagado. Mis padres estaban radiantes. Iban por ahí diciéndole a todo el mundo, esta es la tienda de nuestra hija. ¿No es talentosa? Nadie me mencionó. Yo estaba allí de pie, con un vaso de ponche barato, y nadie dijo, y esta es Dakota, la que lo hizo posible. Me tragué el dolor. Está bien, me dije. Es su día. Déjala brillar, pero las peticiones no cesaron. Se hicieron más grandes. 6 meses después, Sierra llamó. La tienda va bien, dijo. Pero necesito un coche. No puedo seguir pidiendo prestada la furgoneta oxidada de mamá para recoger el inventario de la ciudad. Necesito algo fiable, y tiene que verse bien. La imagen lo es todo en este negocio. Sierra, acabo de darte $30.000, dije. Lo sé, y estoy trabajando muy duro, pero sin un coche, el negocio fracasará. ¿Quieres que el negocio fracase, Dakota? ¿Quieres que pierda todo? Ella sabía exactamente qué botones presionar. Usó mi miedo al fracaso en mi contra. Bien, dije. ¿Busca un coche? Ella encontró un SUV blanco, nuevo, asientos de cuero, techo solar. Costaba $45.000.
Volé a casa para firmar los papeles porque su puntaje crediticio seguía siendo demasiado bajo. Me senté en la oficina del concesionario. El vendedor, un tipo astuto llamado Rick, me miró. «Eres una buena hermana», dijo. «Poniendo todo esto a tu nombre». «Lo necesita para el negocio», dije con rigidez. Firmé los papeles. Prestatario principal, Dakota Riley. Le di las llaves a Sierra. Ella chilló y me abrazó. «Gracias. Gracias. Gracias. Eres la mejor». Por un momento, se sintió bien. Me sentí como la heroína. Pero ese sentimiento no duró. Durante los siguientes 2 años, ocurrió un cambio sutil. Un cambio lento y venenoso en la dinámica. Dejaron de preguntar. Empezaron a esperar. No era Dakota, ¿puedes ayudarnos? Era Dakota, la hipoteca vence el martes. No te retrases. No era gracias por el coche. Era Dakota, el SUV necesita frenos nuevos. Transfiere el dinero al mecánico. Y Sierra, ella fue la que más cambió. Empezó a crear su propia publicidad. Se convirtió en una celebridad local en Franklin, la joven emprendedora. Publicaba constantemente en las redes sociales, fotos de ella en la boutique, fotos de ella apoyada en el SUV blanco. Pie de fotos como jefa, hecha misma, trabaja duro. A veces comentaba. «Genial, Sierra». Ella no respondía o simplemente le gustaba el comentario, pero si un cliente comentaba, ella le escribía un párrafo de vuelta. Empecé a sentirme como un secreto sucio, como si les avergonzara que me necesitaran. Reconocerme era admitir que no habían tenido éxito por sí mismos. Así que me escondieron. Tomaron mi dinero, pero me escondieron. Recuerdo una Navidad que le compré a mi madre un hermoso collar. Era caro. Lo abrió y sonrió. «Oh, bonito», dijo. Lo dejó a un lado. 5 minutos después, Sierra le dio una bufanda de la boutique. Una bufanda que yo había pagado cuando compré el inventario. «Oh, Sierra», lloró mamá, con los ojos llorosos. «Es hermoso. Tienes tan buen gusto. Trabajas tan duro». Me senté allí aturdida. Había pagado ambos regalos, pero solo uno importaba. La distancia se volvió emocional. Dejé de llamar tanto. Ellos no lo notaron. Mientras llegaran las notificaciones de pago automático, no les importaba si yo estaba feliz, triste o sola. Yo era solo un recurso. Yo era un pozo del que podían sacar agua. Y no se daban cuenta de que el pozo empezaba a secarse. No de dinero. Tenía mucho dinero, pero sí de paciencia, de amor. Me estaba cansando. En lo más profundo de mis huesos, estaba agotada. Y luego llegó el día de Acción de Gracias. La cena que lo cambiaría todo. Volé a casa con el corazón apesadumbrado. No sabía por qué iba. La costumbre, supongo. O tal vez todavía era esa niña de 12 años esperando que si simplemente hacía lo suficiente, si simplemente daba lo suficiente, finalmente me mirarían y dirían, «Te amamos». Estaba equivocada. No querían amarme. Querían usarme. Y estaban a punto de decírmelo en mi cara. Estacioné mi coche de alquiler en la entrada de mi casa de la infancia un miércoles por la tarde. El cielo estaba gris, amenazando con nieve, lo cual parecía apropiado. Miré la casa. Se veía mejor que antes. La pintura descascarada había desaparecido, reemplazada por un nuevo revestimiento que yo había pagado hace 3 años. El techo era nuevo. También había extendido un cheque para eso. Y allí, en el lugar principal de la entrada, estaba el SUV blanco. El coche de Sierra. Estaba estacionado torcido, ocupando 2 espacios. Estaba cubierto con una fina capa de polvo de carretera, pero las llantas cromadas seguían brillando. Me senté en mi coche por un momento. Mis manos aferraban el volante. Mis nudillos estaban blancos. Respiré hondo. «Es solo Acción de Gracias», me dije. «Solo aguanta la cena».
Sonríe. Sé la buena hija. Tomé mi maleta y subí los escalones. Pisé el tercero, el que solía crujir. Ahora estaba en silencio. Mi dinero también había arreglado el silencio. Abrí la puerta principal. «Hola», grité. La casa estaba cálida. La calefacción estaba a todo gas. Recordé los días del juego de las capas, temblando con suéteres. Ahora el termostato estaba puesto a 22 grados. Mi madre asomó la cabeza por la cocina. Llevaba un delantal que no reconocí. «Oh», dijo. «Ya estás aquí». No se limpió las manos. No vino a abrazarme. Solo miró mi maleta como si fuera un obstáculo que tendría que sortear. «Hola, mamá», dije. Intenté mantener mi voz brillante. «Es bueno verte». «Llegaste temprano», dijo, volviéndose a la estufa. «No he terminado con los pasteles. No entres aquí a estorbarme». «De acuerdo», dije. «¿Dónde está papá?» «Sala de estar», gritó por encima del sonido de una batidora. Entré a la sala de estar. Mi padre estaba en su sillón reclinable, uno nuevo de cuero que le había comprado para su cumpleaños el año pasado. Estaba viendo fútbol. El volumen estaba alto. «Hola, papá», dije. No volvió la cabeza. Mantuvo los ojos en la pantalla. «Muévete, Dakota. Estás bloqueando el marcador». Me hice a un lado. «Feliz día de Acción de Gracias, papá». «Sí, sí», gruñó. «¿Trajiste ese whisky que te pedí?» «Lo hice», dije. «Está en mi bolso». «Bien». «Ponlo en la encimera». Esa fue mi bienvenida. Sin abrazos, sin preguntas sobre mi vida. Solo una demanda de alcohol y una queja de que estaba bloqueando la televisión. Subí a la habitación de invitados. Desempapé mi ropa lentamente. Me senté en la cama y miré la pared. Sentí una pesadez familiar asentarse en mi pecho. Era la sensación de ser invisible. Sierra llegó una hora después. No llamó a la puerta. Simplemente irrumpió. «Mamá, papá», gritó. «Ya estoy en casa». Escuché a mis padres revolverse. Escuché el sillón reclinable cerrarse de golpe. Escuché a mi madre corriendo desde la cocina. «Sierra, oh, mírate», exclamó mi madre. «Estás hermosa. ¿Es un abrigo nuevo? ¿Te gusta?» La voz de Sierra flotó por las escaleras. «Es vintage. Lo conseguí de un comerciante en la ciudad». «Precioso», dijo mi padre. Su voz estaba llena de calidez, una calidez que no había escuchado en años. «Mi pequeña empresaria». Me quedé en la parte superior de las escaleras observándolos. Eran un círculo cerrado de 3. Se abrazaban. Se reían. Bajé las escaleras. «Hola, Sierra», dije. El círculo se rompió. Me miraron. Las sonrisas se desvanecieron solo una fracción. «Oh, hola, Dakota», dijo Sierra. No se movió para abrazarme. Solo agitó una mano, sus dedos adornados con anillos. «No sabía que ya estabas aquí». «Llegué hace un rato», dije. «Genial», dijo. Se volvió hacia mamá. «Mamá, me muero de hambre». «¿Está listo el pavo?» Las siguientes 24 horas fueron una lección de resistencia. Intenté ser útil. Pelé 2 kilos de papas. Piqué el apio para el relleno. Puse la mesa con la buena porcelana. Nadie dijo gracias. Simplemente trabajaron a mi alrededor, hablando entre ellos de gente que no conocía y cotilleos que no me importaban. Finalmente, llegó la hora de cenar. Nos sentamos. Mi padre se sentó a la cabecera de la mesa. Mi madre se sentó a su derecha. Sierra se sentó a su izquierda. Yo me senté frente a Sierra, al lado de la silla vacía. La comida tenía buena pinta. El pavo estaba dorado.
El puré de papas estaba esponjoso. Comamos, dijo mi padre. No sugirió dar las gracias. Simplemente tomó el cuchillo para trinchar. Pasamos los tazones. Durante los primeros minutos, el único sonido fue el tintineo de los cubiertos en los platos. Luego, mi padre se aclaró la garganta. Fue un sonido fuerte y deliberado. Me miró. No sonrió. Entonces, Dakota, dijo. Sierra nos estaba contando sobre su nueva campaña de marketing para las vacaciones. Levanté la vista, sorprendida de que él iniciara la conversación. Oh, eso es genial. Sería genial, dijo, con la voz más áspera, si pudiera permitirse llevarla a cabo. Me congelé. Conocía ese tono. Era el tono del dinero. Le dije que lo redujera, dije, manteniendo la voz tranquila. Quería gastar $5.000 en anuncios de Facebook en una semana. Le dije que eso no estaba en el presupuesto este mes. Mi madre golpeó su tenedor contra la mesa. ¿Presupuesto? Siempre hablas de presupuestos. Es un negocio, mamá, expliqué. Tienes que tener un presupuesto. Ella necesita esos anuncios para conseguir clientes, argumentó mi madre. ¿Cómo se supone que va a crecer si la reprimes? No la estoy reprimiendo, dije. Miré a Sierra. Ella estaba mirando su plato, con aspecto de víctima. Sierra, diles que te dije que podríamos hacerlo el próximo mes. Sierra levantó la vista. Sus ojos eran fríos. El próximo mes es demasiado tarde, Dakota. Es la temporada navideña. Si pierdo esta oportunidad, pierdo los ingresos. Tú no entiendes de negocios. Casi me reí. ¿Yo no entiendo de negocios? Soy yo quien lleva tus libros cada fin de semana, Sierra. Soy yo quien cubre tus pérdidas. Me lo restriegas constantemente, Sierra espetó. Dinero, dinero, dinero. Eso es todo lo que te importa. Me importa mantenerte a flote, dije, subiendo la voz. Yo pago el alquiler. Yo pago el coche que está en la entrada. Yo pago el techo sobre nuestras cabezas ahora mismo. La habitación se quedó en silencio. No debería haberlo dicho. Conocía la regla. La regla era, Dakota paga, pero Dakota nunca lo menciona. Había roto la regla. El rostro de mi padre se puso de un rojo intenso de ira. Odiaba que le recordaran que su hija era la proveedora. Odiaba saber que vivía de mi caridad. Dejó su tenedor. Se limpió la boca con una servilleta lentamente. Te crees especial, ¿verdad? Dijo en voz baja. No, papá, dije. Solo quiero algo de respeto. ¿Respeto? Se burló. ¿Crees que porque te fuiste a California y conseguiste un trabajo elegante, puedes volver aquí y darnos las de lista? ¿Crees que puedes controlarnos? Te estoy ayudando. Supliqué. No se siente como ayuda, escupió mi madre. Se siente como control. Nos tratas como niños. Tratas a Sierra como si fuera incompetente. Ella pide el dinero, dije, señalando a mi hermana. Sierra me miró con una mueca. Pido porque tú ofreces. ¿Te gusta, Dakota? ¿Te gusta hacernos sentir pequeños? ¿Te gusta ser la salvadora? Sentí lágrimas picarme los ojos. Eso no es cierto. Me mato a trabajar para mantenerlos a todos. Pues para, dijo mi padre. Lo miré. ¿Parar qué? Dejar de actuar como si no pudiéramos sobrevivir sin ti, dijo. Se inclinó hacia adelante. Sus ojos eran duros y planos. No necesitamos tu dinero, Dakota. Se me aceleró el corazón. ¿Qué? No necesitamos tu dinero, repitió más fuerte esta vez. Estábamos bien antes de ti y estaremos bien sin ti. No necesitamos tu caridad. Miré a mi madre. Mamá, ¿estás de acuerdo con esto? Mi madre tomó un sorbo de vino. No me miró. Tu padre tiene razón. Traes demasiado estrés.
Traes demasiado drama. ¿Drama? Susurré. Yo pago las cuentas. No lo necesitamos, dijo con firmeza. Y no te necesitamos a ti. Las palabras flotaron en el aire. No te necesitamos. Sentí como si me hubieran abofeteado. Me volví hacia Sierra, mi hermana pequeña, la que había sostenido cuando lloró por las zapatillas. La que había construido una vida para ella. Sierra, dije, diles. Diles lo de la tienda. Diles lo del coche. Sierra me miró. No parecía triste. Parecía aburrida. Parecía que estaba viendo un programa de televisión que no le gustaba. Se encogió de hombros. Honestamente, Dakota, dijo. Tienen razón. Eres agotadora. Nadie te necesita aquí. Nadie te necesita. Miré alrededor de la mesa. Miré los rostros de las 3 personas que más quería en el mundo. No había amor en sus ojos. Había resentimiento. Había celos. Había un deseo de hacerme daño. Querían mi dinero, pero me odiaban por tenerlo. Y ahora se habían convencido de que ni siquiera necesitaban el dinero. Estaban ebrios de su propio orgullo. Sentí una extraña sensación invadirme. No era enojo. No era tristeza. Era una frialdad absoluta. El contrato estaba roto. No grité. No lancé mi copa de vino. No lloré. Me levanté. Mis piernas se sentían firmes. De acuerdo, dije. Mi voz era muy tranquila. Siéntate, ladró mi padre. No hemos terminado. Yo sí, dije. Salí del comedor. Pasé por la sala de estar con la gran televisión. Caminé hacia la puerta principal. ¿A dónde vas? Gritó mi madre desde la mesa. No te atrevas a abandonar a esta familia. No respondí. Me puse el abrigo. Tomé mi bolso. Ni siquiera subí a buscar mi maleta. Dejé mi ropa. Dejé mi cepillo de dientes. Dejé el whisky en el mostrador. Abrí la puerta principal. El aire frío me golpeó la cara. Se sintió bien. Se sintió limpio. Bajé los escalones, pasé el tercer escalón silencioso, y me metí en mi coche de alquiler. Di marcha atrás en la entrada. Vi la silueta de mi padre de pie en la ventana, mirándome. Puse el coche en marcha y me alejé. No miré hacia atrás. Conduje durante 20 minutos antes de detenerme. Me detuve en un motel junto a la Interestatal. No era un lugar agradable. El letrero parpadeaba, zumbando como un tábano enojado. Vacancy, vacío. Conseguí una habitación. Olía a cigarrillos rancios y a limpiador de limón. La alfombra tenía un patrón de feos remolinos marrones. Me senté en el borde de la cama. Me quedé con el abrigo puesto porque la habitación estaba fría. Miré la pantalla en blanco del televisor. Mi mente estaba acelerada. Repetición tras repetición de la cena. No necesitamos tu dinero. Nadie te necesita. Lo habían dicho con tanta convicción. Realmente lo creían. Pensaban que mi contribución no era nada. Creían que lo hacían todo ellos mismos. Y yo era solo una molestia que escribía cheques. Sentí una vibración en mi bolsillo, mi teléfono. Lo saqué. Esperaba un mensaje de texto de mi madre, tal vez una disculpa, tal vez una demanda para que regresara a lavar los platos, pero no había mensajes de texto. Abrí Instagram. Fue un reflejo. Hice clic en el icono. La historia de Sierra era la primera burbuja en la parte superior de la pantalla. Dudé. No debería mirar. Sabía que no debería mirar, pero tenía que saberlo. Toqué la pantalla. La foto llenó mi teléfono. Era una selfie. Sierra estaba en primer plano, sosteniendo una copa de vino, haciendo morritos. Detrás de ella, mis padres sonreían.
Mi padre sostenía una pata de pavo como un trofeo. Mi madre se reía. Parecían aliviados. Parecían más felices de lo que habían estado cuando yo estaba sentada allí. El pie de foto fue lo que me detuvo el corazón. Acción de gracias con los de verdad. Tan agradecida por esta pequeña y fuerte familia. No necesitamos a nadie más para ser felices. La familia es primero hecha misma sin negatividad. Sentí un dolor físico en el pecho. Agudo y profundo. Sin negatividad. Esa era yo. Yo era la negatividad. Deslicé hacia arriba para leer los comentarios. Sierra también lo había publicado en su feed principal. Comentario 1 de su mejor amiga: me encanta esto. Se ven tan felices. ¿Dónde está tu hermana? Respuesta de Sierra: se fue. No pudo soportar vernos felices. Supongo que estamos mejor. Solo somos nosotros tres contra el mundo. Comentario 2 de un cliente: eres una inspiración, Sierra. Construiste ese negocio de la nada y aún tienes tiempo para la familia. Una verdadera jefa. Respuesta de Sierra: gracias. Es mucho trabajo, pero lo hice todo sola. Sin limosnas aquí. Comentario 3 de un vecino: tus padres deben estar muy orgullosos de ti, llevando el legado familiar. Respuesta de Sierra: lo están. Los consiento siempre que puedo. Se lo merecen. Miré el teléfono hasta que la pantalla se apagó. No solo estaba desahogándose. Me estaba borrando. Estaba reescribiendo la historia de nuestras vidas en tiempo real. En su versión de la historia, ella era la heroína. Ella era la proveedora. Ella era la que construyó el negocio de la nada. ¿Y yo qué era? ¿La villana? ¿La hermana amargada que se fue temprano o, peor aún, un fantasma? Alguien que no importaba en absoluto. Se estaba atribuyendo el mérito de la ropa que llevaba. Se estaba atribuyendo el mérito de la comida en la mesa. Se estaba atribuyendo el mérito del techo sobre sus cabezas. Sentí una lágrima rodar por mi mejilla. Estaba caliente y enojada. Me la limpié. Luego sentí algo más. La tristeza se estaba quemando. Como la niebla en el sol de la mañana. El dolor se estaba evaporando. Y debajo había algo duro, algo frío, algo afilado como el acero. Dijeron que no me necesitaban. Dijeron sin limosnas. Sierra dijo que lo hizo todo sola. Ok, pensé. El pensamiento fue un susurro en mi mente. Ok. Si eran tan independientes, ¿por qué los estaba cargando yo? Si Sierra era una jefa hecha a sí misma, ¿por qué mi nombre estaba en el préstamo de su coche? Si mis padres no necesitaban mi dinero, ¿por qué mi cuenta bancaria estaba vinculada a su hipoteca? Querían vivir en un mundo de fantasía donde ellos eran exitosos e independientes, y yo era irrelevante. Decidí en ese preciso momento, sentada en ese colchón abultado del motel, concederles su deseo: me eliminaría por completo. Me levanté. Me quité el abrigo. Caminé hacia el pequeño escritorio en la esquina de la habitación. Abrí mi laptop. La pantalla brilló azul en la habitación tenue. Me crucé los nudillos. Mis manos ya no temblaban. Estaban firmes. Eran las manos de una ingeniera de software. Las manos de alguien que resuelve problemas. ¿Y esto? Esto era un problema que yo sabía cómo solucionar. Inicié sesión en mi banca en línea. Inicié sesión en el portal del proveedor de préstamos. Inicié sesión en las cuentas de servicios públicos. Puse todo en la pantalla. La hoja de cálculo de mi sacrificio. El libro mayor de mi amor. Miré los números. Alquiler de la boutique Sierra Style, $3,000 al mes. Franklin Power and Light, $250 al mes. Préstamo automático del SV Blanco, $680 al mes. Transferencia de hipoteca, $1,200 al mes. Era mucho dinero. Era una fortuna. Y lo habían escupido. Pasé el ratón por la primera cuenta, el SV.
Recordé el día que se lo compré. Cómo me abrazó. Cómo prometió que me lo pagaría. Nunca pagó un centavo, ni un solo céntimo. Sin limosnas, susurré, repitiendo su comentario de Instagram. Hice clic con el ratón. El sonido del clic fue fuerte en la habitación silenciosa. Fue el sonido de un puente quemándose. Pero esta vez, yo no era la que estaba atrapada en el puente en llamas. Yo era la que encendía el fósforo. Estaba lista para trabajar. Estaba lista para mostrarles exactamente cómo era la vida cuando nadie necesitaba a Dakota. El silencio de la habitación ya no se sentía solitario. Se sentía como la calma antes de la tormenta. Me senté en la habitación del motel. El silencio era ensordecedor. Durante la primera hora, no me moví. Simplemente me senté en el borde de la cama con el abrigo puesto. Las palabras de la cena seguían reproduciéndose en mi cabeza como un disco rayado. No necesitamos tu dinero. Nadie te necesita. Lo habían dicho con tanta confianza. Realmente creían que eran independientes. Creían que yo era solo una molestia. Caminé hacia el escritorio y abrí mi laptop. Necesitaba ver la verdad. Abrí mi archivo de presupuesto familiar. Esta era la hoja de cálculo que había guardado durante 5 años. Registraba cada dólar que enviaba a Franklin. Miré el total en la parte inferior de la pantalla. $265.820. Me quedé mirando ese número, $265.000. Ese era el precio de mi aceptación. Ese era el costo de mi asiento en su mesa. Y hoy, me habían revocado ese asiento. Ya no me sentía triste. Me sentía fría. Me sentía lúcida. Si eran hechos a sí mismos, como Sierra afirmaba en Instagram, entonces no necesitaban este dinero. Si mi padre era el proveedor que decía ser, no necesitaba mi ayuda con la hipoteca. Me di cuenta de que yo había sido la que los sostenía. Yo era la muleta. Y como yo los sostenía, nunca tuvieron que aprender a valerse por sí mismos. No los estaba ayudando, los estaba incapacitando. Tomé un trozo de papel de la libreta del hotel. Escribí 3 cosas, el SV, la boutique, la casa. Era una lista corta, pero lo cubría todo. Inicié sesión en mis cuentas bancarias. Inicié sesión en los portales de préstamos. Revisé los contratos. Mi nombre estaba en todo. El título del coche, mi nombre, el alquiler del negocio, mi nombre, la transferencia de hipoteca recurrente, mi cuenta bancaria. Tenía el poder de detenerlo todo. Dudé por un segundo. Pensé en mi madre. Pensé en lo difícil que sería para ellos. Pero luego recordé la expresión en el rostro de Sierra. Recordé que ella dijo que yo era una carga. No iba a gritar. No iba a pelear. Simplemente les iba a dar exactamente lo que pidieron. Independencia. Cerré la laptop. Era tarde. Pero sabía exactamente lo que iba a hacer cuando saliera el sol. El silencio ya no era mi debilidad. Era mi estrategia. El teléfono se sentía pesado en mi mano. No era un peso físico. Era el peso de lo que estaba a punto de hacer. Tenía el número de la compañía de financiación de automóviles en la pantalla. Movimiento 1. El símbolo de estatus. Sierra amaba ese SUV blanco más de lo que amaba a la mayoría de la gente. Era su identidad. Lo estacionaba en la parte delantera de la entrada. Se tomaba fotos en él. Lo trataba como un trono. Pero el registro decía Dakota Riley. El préstamo decía Dakota Riley. Marqué el número. Gracias por llamar a Franklin Auto Finance. Para pagos, presione 1. Esperé. Para hablar con un representante, presione 0. Presioné 0. Hola, soy Sara. ¿En qué puedo ayudarle hoy? La voz era alegre, profesional. Hola, Sara, dije. Mi voz estaba tranquila. Me sorprendió lo tranquila que sonaba. Mi nombre es Dakota Riley.
Llamo con respecto a la cuenta número 88492B. Escuché el tecleo de las teclas. De acuerdo, señorita Riley, para el SV blanco, veo aquí que sus pagos están al día. ¿Quería hacer el pago del próximo mes por adelantado? No, dije. Llamo para solicitar una recuperación voluntaria. El tecleo se detuvo. Hubo una larga pausa. Lo siento, preguntó Sara. ¿Quiere entregar el vehículo? Sí, dije. Soy el prestatario principal. El vehículo se encuentra actualmente en posesión de un conductor secundario, mi hermana. Ya no autorizo su uso del vehículo y no realizaré más pagos. Señorita Riley, dijo Sara, bajando la voz a un tono serio. Entiende que una recuperación afectará negativamente su puntaje crediticio, incluso una voluntaria. Aparecerá en su informe. Entiendo, dije. Tenía un puntaje crediticio de 800. Tenía ahorros. Podía soportar el golpe. Mi puntaje crediticio se recuperaría en unos años. Mi dignidad necesitaba ser recuperada ahora. De acuerdo, dijo Sara lentamente. Si está segura, podemos coordinar la recogida. ¿Dónde se encuentra el vehículo? Está en 42 Maple Street, Franklin, dije. Está estacionado en la entrada o podría estar en 100 Main Street, frente a la boutique. Podemos enviar un camión hoy mismo, dijo Sara. Tiene las llaves. El conductor secundario tiene las llaves, dije, pero tengo un juego de repuesto. Puedo enviárselas por correo urgente. Sin embargo, tiene mi permiso para remolcarlo de inmediato. El conductor secundario podría no cooperar. Eso lo manejamos todo el tiempo, dijo Sara. Enviaremos un camión antes del mediodía. Gracias, dije. ¿Hay algo más? No, eso es todo. Colgué. Miré el teléfono. Estaba hecho. El camión venía. Me imaginé la escena. Sierra saliendo de su tienda o despertándose en la casa y viendo la grúa. Me imaginé su pánico. Llamaría por teléfono, me llamaría a mí. Fui a la configuración de mi teléfono. Desplacé hasta contactos. Encontré a Sierra. Hice clic en bloquear llamante. Encontré a mamá. Bloquear llamante. Encontré a papá. Bloquear llamante. No quería escuchar los gritos. No quería el drama. Ya había vivido el drama. Esto era solo el papeleo. Movimiento 2. La infraestructura. El coche fue el golpe emocional. El siguiente movimiento fue el golpe estructural. Inicié sesión en el portal del banco. Navegué a la pestaña de transferencias recurrentes. Ahí estaba. Transferencia mensual para George Riley, asistencia hipotecaria. $1.200. Próxima transferencia programada, 30 de noviembre. Mi padre había dicho, no necesitamos tu dinero. Lo dijo con tanto orgullo. Lo dijo como si mi dinero fuera un insulto. Pasé el ratón por el icono de la papelera. Eliminar. Apareció un cuadro emergente. ¿Está segura de que desea eliminar esta transferencia recurrente? Pensé en las facturas impagadas de mi infancia. Pensé en el miedo en los ojos de mi madre cuando yo tenía 10 años. Pensé en cómo les había quitado ese miedo, pero ellos habían olvidado el miedo. Se habían acostumbrado y la comodidad los había vuelto crueles. Sí, dije en voz alta. Hice clic en confirmar. La línea desapareció de la pantalla así como así. Años de seguridad se esfumaron en un parpadeo pixelado. Luego, los servicios públicos. Fui al sitio web de la compañía eléctrica. Inicié sesión. Mi nombre estaba en la cuenta porque mi padre tenía un saldo vencido hacía 10 años y no podía abrir una nueva. Hice clic en cerrar cuenta. Seleccioné la fecha de finalización del servicio. Miré el calendario. Hoy era viernes. Seleccioné el lunes, 1 de diciembre. No iba a apagar las luces hoy. Eso sería mezquino.
Les daría hasta el final del ciclo de facturación. Recibirían una carta. El servicio en esta dirección está programado para ser desconectado. Podrían abrir su propia cuenta. Podrían pagar su propio depósito. Eran adultos. Finalmente, la boutique, el Imperio Sierra Style. Esta era la grande. Este era el contrato de arrendamiento. Abrí mi correo electrónico. Redacté un nuevo mensaje para el señor Henderson, el propietario. Era un anciano agradable que era dueño del edificio en Main Street. Le caía bien porque el alquiler siempre llegaba a tiempo. Asunto: notificación de retirada del fiador. Unidad 4B. Estimado señor Henderson, espero que esté bien. Le escribo para notificarle formalmente que, con efecto inmediato, dejaré de cubrir los pagos de alquiler del contrato de arrendamiento comercial de la Unidad 4B Sierra Style. Según nuestro acuerdo, yo actuaba como fiador financiero. Considere esto mi notificación formal de que retiro todo el apoyo financiero futuro para este inquilino. Dirija todas las facturas y correspondencia futuras directamente a la propietaria del negocio, Sierra Riley. He instruido a mi banco para que detenga todos los débitos automáticos a su cuenta a partir del 1 de diciembre. Pido disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle. Le deseo lo mejor. Atentamente, Dakota Riley. Lo leí de nuevo. Era profesional. Era frío. Era definitivo. Pulsé enviar. Luego hice lo mismo con la tarjeta de crédito del negocio. Yo era la titular principal de la cuenta. Sierra era una usuaria autorizada. Inicié sesión en American Express. Hice clic en administrar tarjetas. Seleccioné a Sierra Riley. Hice clic en eliminar usuario autorizado. Hice clic en congelar tarjeta. En algún lugar de Franklin, dentro de un bolso o una cartera, un trozo de plástico acababa de convertirse en un trozo de chatarra inútil. Me recosté. Mi corazón latía rápido. Un golpeteo constante contra mis costillas. Eran las 10:30 de la mañana. En 90 minutos, había desmantelado todo el ecosistema financiero de la familia Riley. Me sentí mareada. Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré el estacionamiento. Esperaba sentirme culpable. Me habían entrenado desde el nacimiento para sentirme culpable. Me habían entrenado para creer que su felicidad era mi responsabilidad y su tristeza era mi culpa. Pero no me sentí culpable. Me sentí limpia. Sentí como si hubiera estado cargando una mochila llena de rocas durante 15 años, subiendo una montaña mientras ellos viajaban en un carro que yo arrastraba. Y finalmente, me había desabrochado las correas. Había soltado el carro. Ya no los estaba tirando. Si querían escalar la montaña, tenían que caminar. Volví a guardar mi laptop en mi bolso. Recogí mis pocas cosas. Salí del motel. Todavía no estaba lista para ir al aeropuerto. Me quedaba una cosa por hacer. Necesitaba presenciarlo. No lo hacía para regodearme. No lo hacía para reírme de ellos. Necesitaba verlo para creerlo. Necesitaba ver la realidad de su independencia chocar con la realidad de mi ausencia. Me metí en mi coche de alquiler. Giré la llave. GPS, le dije al tablero. Navegar a Main Street, Franklin. Conduje hacia el pueblo. El cielo seguía gris, pero el camino por delante estaba despejado. Iba a ver caer el castillo de naipes. Llegué al pueblo alrededor de las 11:30 de la mañana. El cielo se había vuelto de un gris pizarra más oscuro, y el viento se estaba levantando, arrastrando hojas muertas por Main Street. Franklin es el tipo de pueblo donde todos observan a todos. Main Street es el escenario. Si te tropiezas en la acera frente a la panadería, 3 personas estarán hablando de ello para la cena. Estacioné mi coche de alquiler en un lugar al otro lado de la calle de Sierra Style. Estaba lo suficientemente lejos como para pasar desapercibida, pero lo suficientemente cerca como para ver todo. Me subí el cuello. No estaba allí para armar un escándalo. Estaba allí para presenciar el final de la obra.
Entré en The Daily Grain, la cafetería frente a la boutique. Pedí un café negro. La barista, una chica con la que fui al instituto pero que no me reconoció, me lo entregó con una expresión aburrida. Me senté junto a la ventana. El cristal estaba frío. Al otro lado de la calle, la boutique de Sierra parecía concurrida. Las luces estaban encendidas. Los maniquíes en el escaparate llevaban abrigos caros, abrigos que yo había pagado. Y justo delante, en la zona de carga, estaba el SUV blanco. Brillaba. Parecía fuera de lugar en el centro de la ciudad. Parecía una nave espacial que había aterrizado en un campo de maíz. Miré mi reloj. 11:45 de la mañana. 5 minutos después, un gran camión amarillo dobló la esquina. Era una grúa de plataforma. Era ruidoso. Los engranajes rechinaban al bajar de marcha. Los frenos de aire silbaban. Se detuvo justo al lado del SUV blanco. Tomé un sorbo de mi café. Estaba amargo. El conductor bajó. Era un hombre grande con un chaleco reflectante. Sostenía un portapapeles. Revisó la matrícula del SUV. Asintió para sí mismo. No llamó a la puerta de la boutique. No pidió permiso. Simplemente empezó a bajar la rampa. Dentro de la tienda, vi movimiento. Sierra debió haber visto las luces naranjas intermitentes del camión. Salió corriendo por la puerta principal. No llevaba abrigo. Llevaba una blusa fina de seda, temblando con el viento. «¡Oye!», gritó. Podía oír su voz a través del cristal de la cafetería. «Oye, ¿qué estás haciendo?». El conductor la ignoró. Estaba enganchando cadenas a la parte inferior del SUV. Sierra corrió hacia él. Le agarró el brazo. «Aléjate de mi coche. No puedes tocar eso. Es un coche de $70.000. El conductor apartó el brazo. Le dijo algo. Señaló su portapapeles. Sierra estaba frenética. Miró a su alrededor. La gente se detuvo en la acera. La señora García de la panadería salió, limpiándose las manos en su delantal. El hombre de la ferretería salió. En un pueblo pequeño, esto no era solo una recuperación. Era un deporte de espectadores. Sierra sacó su teléfono. Empezó a teclear furiosamente. Mi teléfono, apoyado en la mesa frente a mí, se iluminó. Llamada bloqueada. Se iluminó de nuevo. Llamada bloqueada. Estaba entrando en pánico. La red de seguridad se había ido y ella estaba cayendo libremente. Vi cómo el conductor activaba el cabrestante. El SUV blanco comenzó a inclinarse. Fue arrastrado lentamente, inexorablemente, por la rampa del camión. Sierra estaba llorando ahora. Estaba pataleando como una niña pequeña. Mi hermana paga por él. Llama a mi hermana, ella te lo dirá. El conductor negó con la cabeza. Volvió a la cabina. El camión se alejó. El SUV blanco, el símbolo de su éxito hecho a sí misma, desapareció al doblar la esquina. Sierra se quedó de pie en la acera. El lugar donde había estado el coche estaba vacío. Solo una mancha de aceite en el asfalto. Se veía pequeña. Se veía patética. La multitud susurraba. Podía verlo señalando. ¿Se lo embargaron? Creí que lo había pagado por completo. Supongo que el negocio no va tan bien. Me levanté. Dejé mi café en la mesa. Salí de la tienda y crucé la calle. No quería patearla mientras estaba en el suelo, pero necesitaba que supiera que esto no fue un error. Fue una elección. Sierra me vio venir. Sus ojos se abrieron de par en par. Su rímel le corría por las mejillas en rayas negras. «Dakota», chilló. Corrió hacia mí. «Dakota, oh Dios mío, tienes que llamarlos». Me robaron el coche. Simplemente se lo llevaron. Me agarró el abrigo. Sus manos temblaban.
Arréglalo. Gritó. Llama al banco. Diles que es un error. Miré sus manos aferrándose a mi abrigo. Con suavidad, le quité los dedos. No es un error, Sierra, dije. Mi voz era firme. Cortó el viento. Ella se congeló. ¿Qué? ¿Los llamaste? Sí, dije. Autoricé la recuperación. Se le cayó la boca. Me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. ¿Tú hiciste esto? ¿Por qué? Porque me dijiste que nadie me necesitaba, dije. ¿Estás loca? Gritó. ¿Por una conversación en la cena? Me quitaste el coche por una conversación en la cena. No fue una conversación, dije. Fue una declaración. Te quedaste ahí, comiste la comida que pagué y me dijiste que era inútil. Le dijiste a Internet que lo hiciste todo tú misma. Solo estaba desahogándome, gritó. Dakota, ¿cómo se supone que voy a llegar a casa? ¿Cómo se ve esto? Todo el mundo está mirando. Señaló a la gente en la acera. Estaban mirando. No me importa cómo se vea, dije. Me importa la verdad, y la verdad es que no puedes pagar ese coche. Te odio, siseó. Estás celosa. Estás celosa porque soy popular y tú eres solo una aburrida nerd de la computación. Sonreí. Era una sonrisa triste. Tal vez, dije, pero esta nerd aburrida no es la que está parada en la acera llorando. Justo entonces, su teléfono sonó. Luego sonó de nuevo. Bajó la mirada. Su rostro palideció. El correo electrónico, susurró. El señor Henderson, el propietario. Me miró, con terror en los ojos. Dice que el garante se ha retirado. Dice que tengo que pagar un año completo de alquiler en efectivo dentro de 48 horas o desalojar. Empezó a temblar. Dakota, esos son $36.000. No tengo eso. Lo sé, dije. Supongo que tendrás que ser, Sierra hecha a sí misma, de verdad esta vez. Me estás arruinando, sollozó. Cayó de rodillas en la acera. Estás destruyendo mi vida. No, Sierra, dije suavemente. Solo estoy recuperando la mía. La miré por última vez. Era un desastre. Era una niña a la que nunca le habían dicho que no. Adiós, Sierra, dije. Me di la vuelta y regresé a mi coche. Dakota. Gritó detrás de mí. Vuelve. No puedes dejarme aquí. Me subí a mi coche. Cerré la puerta con llave. Puse la marcha. Mientras me alejaba, la vi sentada en la acera, con la cabeza entre las manos mientras la gente del pueblo susurraba a su alrededor. La ilusión se había roto. El telón había caído. El viaje al aeropuerto fue tranquilo. Apagué la radio. Quería escuchar el sonido de los neumáticos sobre el pavimento. Era un zumbido rítmico y constante. Partiendo, partiendo, partiendo. Mi teléfono seguía explotando aunque había bloqueado las llamadas. Los mensajes de voz se amontonaban en el sistema de respaldo. Podía ver la luz de notificación parpadeando. Sabía lo que decían. Mi padre estaría furioso. Gritaría sobre el respeto, sobre el deber. Se daría cuenta de que el pago de la hipoteca no llegaría la próxima semana. El miedo a los sobres rojos volvería a él. Mi madre estaría llorando. Se haría la víctima. ¿Cómo pudo una hija hacerle esto a su propia madre? ¿Y Sierra? Sierra probablemente todavía estaba en la acera. Dándose cuenta de que su vida como jefa había terminado. Pasé la línea del pueblo. El letrero decía, está saliendo de Franklin. Vuelva pronto. No, dije en voz alta. No creo que lo haga. Una ola de tristeza me invadió entonces. No era arrepentimiento. Sabía que había hecho lo correcto, pero era duelo. Estaba de luto por la familia que quería.
Estaba de luto por la fantasía de que si simplemente trabajaba lo suficiente, si simplemente daba lo suficiente, finalmente me amarían como yo los amaba a ellos. Me di cuenta de que había estado comprando su amor. Y en el momento en que se detuvo el pago, el amor se detuvo. Eso significaba que nunca fue amor en primer lugar. Fue una transacción. Me limpié una lágrima del ojo. Está bien, me dije. Eres libre. Llegué al aeropuerto. Devolví el coche de alquiler. El viaje en el autobús de enlace a la terminal se sintió como una transición. Me estaba moviendo de su mundo de vuelta al mío. Pasé por seguridad. Me senté en la puerta de embarque. Observé los aviones despegar. Pájaros de metal pesado levantándose en el cielo. Abrí mi laptop por última vez. Tenía un correo electrónico más que escribir para mamá, papá, Sierra. Asunto, adiós. Me voy a San Francisco. No me busquen. He pasado toda mi vida adulta tratando de salvarlos. Traté de mantenerlos calientes. Traté de mantenerlos a salvo. Traté de enorgullecerlos. Pero en la cena, me dijeron la verdad. Dijeron que no me necesitaban. Dijeron que era una carga. He decidido creerles. He retirado todo mi apoyo financiero. El coche, la tienda, la casa. Todo está en sus manos ahora. Esto no es un castigo. Esta es la independencia que pidieron. Espero que encuentren la manera de ser felices. Pero tendrán que encontrarla sin mi talonario. Pulsé enviar. Cerré la laptop. Me sentí más ligera, físicamente más ligera. Compré un sándwich y una botella de agua. Comí lentamente, saboreando la comida. Durante 15 años, cada vez que gastaba dinero en mí misma, me sentía culpable. Si compraba un café, pensaba, eso es $5 que mamá podría usar. Si compraba una camisa nueva, pensaba, Sierra necesita zapatos. Pero hoy, compré el sándwich y lo disfruté. Subí al avión. Conseguí un asiento junto a la ventana. Mientras el avión rodaba por la pista, los motores rugieron. La fuerza me empujó hacia mi asiento. Despegamos. Miré hacia abajo. Las casas se convirtieron en pequeños cuadrados. Los coches se convirtieron en puntos. El pueblo de Franklin, con todo su drama y dolor, desapareció bajo una capa de nubes. Apoyé la cabeza en el asiento. Estaba sola. No tenía familia a la que volver en Navidad. No tenía a nadie a quien llamar cuando aterrizara. Pero me tenía a mí misma. Tenía mi dignidad. Tenía mi autoestima. Y por primera vez en mi vida, tenía mi propio futuro. Cerré los ojos y me quedé dormida. Era la primera vez en años que dormía sin rechinar los dientes. 3 meses después, estoy sentada en el balcón de mi nuevo apartamento en San Francisco. Tiene vistas a la bahía. El agua es azul y brillante. Compré este lugar el mes pasado. Usé el dinero que solía enviar a Franklin. Me enteré por una prima de que las cosas en casa han cambiado. La boutique de Sierra cerró 2 semanas después de que me fuera. No pudo conseguir el alquiler. Tuvo que declararse en bancarrota. Ahora trabaja como recepcionista en una consulta dental. Va en autobús. Mis padres vendieron la casa. No pudieron pagar la hipoteca sin mi ayuda. Se mudaron a un pequeño apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. Mi padre tuvo que hacer turnos extra. Suena difícil, y una parte de mí, la antigua Dakota, quiere correr a arreglarlo. Pero la nueva Dakota sabe mejor. Están sobreviviendo. Lo están resolviendo. Por fin están viviendo una vida real, no una vida subvencionada por mi sacrificio. No he hablado con ellos. Todavía los tengo bloqueados. Quizás algún día, dentro de años, podamos hablar, pero aún no. No hasta que sepa que quieren verme a mí, no mi cartera. Empecé a pintar. Soy terrible, pero me encanta. Voy de excursión los fines de semana. Hice nuevos amigos.
Amigos a los que les gusto por mis bromas, no por mis préstamos. Aprendí que los límites no son muros para mantener a la gente fuera. Son puertas para proteger tu paz. Aprendí que no puedes salvar a la gente que no quiere ser salvada. No puedes prenderte fuego para mantener calientes a los demás. Especialmente cuando se quedan alrededor del fuego quejándose de que no está lo suficientemente caliente. Miro el océano. Respiro hondo el aire salado. Soy Dakota. Soy ingeniera de software. Soy pintora. Soy una mujer que se eligió a sí misma. Y soy feliz.